Bienvenidos a este programa de capacitación. En breve te explicaremos las características físicas y el funcionamiento del perfusor Compact S, con el objetivo de que puedas realizar tu trabajo con facilidad y seguridad. Una vez que veas el video completo, podrás realizar algunos ejercicios en el simulador en una computadora personal, de tal forma que para cuando utilices el equipo perfusor Compact S, tendrás el conocimiento necesario para poder programarlo adecuadamente con toda seguridad. Este video también incluye un módulo con información sobre el perfusor Compact, que es la versión inicial del Compact S, en donde te explicaremos las principales diferencias que existen entre ambas unidades. Descripción física del perfusor Compact S. En la parte frontal del equipo del lado izquierdo se encuentra la pantalla de cristal líquido en la que se va a desplegar toda la información relacionada con la operación del perfusor. Enseguida se encuentra el teclado numérico con las teclas del 0 al 9, la tecla de punto decimal y la tecla C, que te permite cancelar o borrar información durante la programación. Observa que cada tecla numérica viene acompañada con símbolos en su parte superior que corresponden a funciones adicionales que explicaremos más adelante. La siguiente tecla, que tiene el símbolo de una campana cruzada con una X, sirve para silenciar el sistema de alarma por 2 minutos, en lo que se atiende un aviso de alarma. Debajo de la tecla para silenciar la bomba se encuentra la tecla F y sirve para acceder a las funciones secundarias del equipo. Y enseguida del punto decimal y abajo de la F tenemos el símbolo de una campana color rojo que corresponde al indicador de alarma. Este se ilumina y produce un bip en caso de un aviso de alarma. Del lado derecho del equipo encontrarás la tecla de encendido y apagado en color blanco. Y debajo de esta encontrarás la tecla de Start Stop, que sirve para poner en marcha una infusión o para pararla. En la parte inferior del lado derecho del equipo se encuentra el cabezal, utilizado para colocar el émbolo de la jeringa. Este tiene un seguro con una flecha que indica que deberás moverlo hacia arriba hasta que escuches un clic para posteriormente poder deslizarlo hacia la derecha y así poder introducir el émbolo de la jeringa en la ranura vertical que lo va a sujetar. Enseguida, del lado izquierdo, verás una segunda ranura que sirve para insertar las cejas del cuerpo de la jeringa y el resto del cuerpo se inserta en el sujetador, el cual mantiene a la jeringa en su lugar. Para abrirlo, es necesario jalarlo hacia ti y girarlo hacia la izquierda. Y para cerrarlo, hay que girarlo hacia la derecha para que con esto la jeringa quede bien sujetada. En la parte superior del equipo tenemos el asa que te permitirá transportarlo. En ambos extremos de la unidad verás 2 barras de conexión color blanco que te permitirán acoplar un máximo de 3 perfusores, uno arriba del otro. En la parte trasera del equipo está ubicado el sujetador que nos va a permitir acoplar el equipo a la pinza universal que deberá ser colocada en un pentapié. En la parte central tenemos el conector de corriente y en la parte superior verás el conector multifuncional. En la parte de abajo del equipo se encuentra la etiqueta que contiene el número de registro asignado para identificar a la unidad. Instalación del perfusor Compact S. Para realizar la instalación del perfusor Compact S, el primer paso consiste en instalar la pinza universal al pentapié sin el equipo. La pinza cuenta con una perilla color negro que deberás de girar hacia la derecha con suficiente fuerza para que quede bien fijada a la altura deseada.
Posteriormente, toma el perfusor por el asa de sujeción e inclina el equipo al mismo tiempo que lo coloca sobre el borde de la pinza, para bajarlo lentamente hasta que escuches un clic, que indica que el equipo quedó firmemente sujetado a la pinza. Enseguida se instala el cable de corriente y se conecta el equipo a una salida regulada de 110 voltios, y con esto podrás iniciar con la programación correspondiente de la unidad. Es importante mantener conectado el equipo para que la batería siempre esté cargada a su máxima capacidad, que es de 4 horas. En el caso de necesitar instalar 2 o 3 perfusores juntos, antes de montarlos en el pentapié, tendrás que acoplarlos. Esto se logra alineando uno sobre el otro para que embonen las barras blancas de conexión, las cuales deben de tener la llave en posición horizontal. Una vez que las empujes hacia abajo y escuches un clic, podrás cerrar las llaves de seguridad girándolas en posición vertical. Posteriormente, podrás acoplar las unidades al pentapié. Colocación de jeringa en el perfusor Compact S. El perfusor Compact S podrá ser utilizado con los siguientes tipos de jeringas y extensiones. Una vez elegido el tipo de jeringa y extensión, procederás al llenado de la misma con la solución correspondiente. Enseguida, deberás de purgar la línea. Asegúrate de que el equipo esté conectado a la corriente. Lo anterior lo podrás comprobar al observar en la pantalla de cristal líquido un pequeño dibujo digital de una clavija en color negro. Si no la ves, quiere decir que el equipo no ha sido conectado a la corriente. El siguiente paso consiste en realizar la instalación de la jeringa, para lo cual tienes que quitar el seguro del cabezal, desplazándolo hacia arriba y deslizándolo hacia la derecha. Asimismo, deberás de abrir el sujetador de la jeringa, jalándolo suavemente hacia ti hasta que tope, y sin soltarlo, lo giras hacia la izquierda. Ahora podrás colocar la jeringa preparada introduciendo la ceja del émbolo en la ranura que se encuentra en el cabezal. Si la jeringa es de 50 mililitros, la ceja del cuerpo de la jeringa también deberá de insertarse en la ranura ubicada debajo de la tecla Start Stop. En el caso de utilizar una jeringa de 20 mililitros, la ceja del cuerpo de la jeringa deberá de introducirse en la ranura que se encuentra ubicada en el extremo derecho inferior del cuerpo del perfusor. Posteriormente, deberás de cerrar el sujetador de la jeringa girándolo hacia la derecha para que la jeringa quede firmemente sujetada. Por último, prende la unidad oprimiendo el botón de encendido, el cual se encuentra en la parte superior derecha. El sistema realiza un autochequeo y presenta en pantalla el código de la jeringa detectada, y si es el correcto, presiona F para confirmar. Recuerda que deberás de utilizar exclusivamente las jeringas originales que provee Visa Farmacéutica Mexicana para el perfusor Compact o Compact S. De lo contrario, podrás tener errores en la dosificación. Programación de velocidad de infusión. Podrás seleccionar una velocidad de infusión entre un rango de 0.01 a 200 mililitros por hora al utilizar una jeringa de 50 mililitros o un rango de 0.01 a 100 mililitros por hora al utilizar una jeringa de 20 mililitros. Para que te familiarices con el procedimiento, realizaremos un ejemplo programando 45 mililitros por hora. Con el equipo parado, teclea 45 y presiona Start Stop para que se inicie el proceso de infusión. En caso de que requieras modificar la velocidad de infusión, existen dos formas de hacerlo. La primera se realiza con el equipo funcionando con la programación anterior, para lo cual deberás de oprimir la tecla C y el valor de la infusión va a parpadear en la pantalla. Introduce el nuevo valor. Digamos que ahora requieres infundir 50 mililitros por hora y se confirma oprimiendo la tecla F y la nueva velocidad de infusión quedó programada.
Recuerda que si en un lapso de 10 segundos no fue confirmada la nueva velocidad, el sistema se regresa a la velocidad anterior. La segunda forma de modificar la velocidad de infusión se realiza parando la infusión actual con la tecla de Start-Stop. Oprimes enseguida la tecla C para borrar y alimentas la nueva velocidad. En este ejercicio utilizaremos 40 mililitros por hora y al final presiona Start-Stop para restablecer el proceso de infusión. Programación por volumen. Para realizar una programación por volumen, teclea la velocidad de infusión, enseguida oprime la tecla F y posteriormente el número 2 e introduce el volumen que se requiera infundir. Confirma con la tecla F y para iniciar la infusión oprime finalmente la tecla Start-Stop. Realicemos un ejemplo con 80 mililitros por hora con un volumen a infundir de 20 mililitros. Con el equipo parado, introduce una velocidad de 80 mililitros por hora. Ahora presiona la tecla F. A continuación, el número 2 e introduce 20 mililitros. Confirma oprimiendo la tecla F. Y por último, presiona la tecla Start-Stop. En pantalla, en la parte inferior derecha, verás una flecha que indica que se programó un volumen. Si deseas borrar la información introducida para realizar una nueva programación, presiona Start-Stop para detener el equipo y posteriormente presiona la tecla C para borrar el valor programado. E inmediatamente después oprimes la tecla F, seguida del número 2. Nuevamente C para borrar los valores y la tecla F. Por último, oprime nuevamente F y la tecla número 5, seguida de la tecla C para borrar el volumen acumulado. Y finalmente, la letra F. La otra forma para borrar todos los valores previamente programados es apagando y prendiendo el equipo. Esta acción resetea todos los valores en ceros. Programación de tiempo y volumen. Para realizar una programación por tiempo y volumen, oprime la tecla de función F, seguida del número 2, más los mililitros a infundir. Confirma con la tecla F. Teclea F de nuevo y después el número 4, más el tiempo a infundir. Confirma con F y como último paso presiona el botón de Start-Stop. Realicemos un ejemplo en donde infundiremos 50 mililitros en 4 horas. Oprime F y enseguida el número 2. Introduce 50 mililitros y confirma con F. Presiona F de nuevo y el número 4. Alimenta las horas presionando 4 y 2 veces el 0 y confirma con la tecla F. Para iniciar la infusión, presiona Start-Stop. Esta combinación nos debe de arrojar automáticamente una infusión de 12.5 mililitros por hora. El equipo también nos permite modificar los mililitros por hora durante una infusión. Para ejecutar esta función, teclea C. La pantalla parpadea e introduce los nuevos datos y por último confirma presionando la tecla F. Realicemos un ejemplo en donde actualmente se están infundiendo 12.5 mililitros por hora y requerimos infundir 20 mililitros por hora. Primero presiona la tecla C con el equipo en funcionamiento. Al parpadear los números, teclea 20 y confirmas con F. Ahora podrás verificar en la pantalla que se están infundiendo 20 mililitros por hora. Funciones especiales. Antes que nada, es importante definir los siguientes conceptos. El bolo es la cantidad de líquido en mililitros que se desea administrar al paciente en un corto periodo de tiempo a una velocidad de infusión mayor a la programada.
La velocidad de infusión es la cantidad de líquido a administrar al paciente en unidades de mililitros en un tiempo determinado. Esta puede ser una solución fisiológica, nutrición parenteral o fármaco. Una vez explicados estos dos conceptos, es importante que tomes en cuenta que la programación inicial del bolo debe ser siempre mayor a la velocidad de infusión. Bolo dosis respuesta. Funcionando el perfusor, presiona la tecla F y posteriormente el número 1. Por segunda ocasión, presiona el número 1 y sin soltarlo, síguelo presionando hasta que se transfieran los mililitros indicados. Por cada mililitro administrado, escucharás un bip. Recuerda que el volumen máximo permitido de bolo corresponde al 10% del tamaño de la jeringa o 10 segundos de infusión. Bolo con volumen preseleccionado. Para infundir un bolo durante la infusión, presiona la tecla F y después el número 1. Posteriormente, presiona la tecla C y enseguida alimentas el volumen que deseas infundir, en este caso de 5 mililitros, y confirmas con la letra F. Por cada mililitro infundido, escucharás un bip. Volumen infundido. Para conocer los mililitros infundidos, simplemente presiona la tecla F más el número 5. Stand by. Para activar esta función, teclea Start Stop más F y por último el número 8. Para desactivarla, teclea F más Start Stop. Para poder programar esta función, la batería del perfusor deberá de estar cargada. Bloqueo de teclas. Presiona y mantén pulsada la tecla F presionando el 0 al mismo tiempo. En pantalla aparece el símbolo de candado. Para desactivar esta función, repite esta operación. Capacidad de batería. Para conocer la capacidad restante de la batería, presiona F y enseguida el número 6. Si ves una batería en pantalla con una línea, significa que su capacidad es baja. Si tiene 2 líneas, su capacidad es media. Y si tiene 3 líneas, su capacidad está completa. Sensibilidad de oclusión. En caso de que requieras modificar la sensibilidad de oclusión de la línea, cerciórate de que el perfusor esté parado. Posteriormente, presiona la tecla F y enseguida el número 3. Presiona 1 para elegir el nivel más sensible, 2 para el medio y 3 para el menos sensible. Por último, confirma oprimiendo F. Motivos de alarma del perfusor Compact S. Todas las alarmas son visuales y se indican en el símbolo de la jeringa que se encuentra en la pantalla de cristal líquido en la parte superior derecha. Las posibles alarmas que te dará el sistema son las siguientes. Alarma cabezal. Si al estar infundiendo el sistema, alguien intenta quitar el seguro del cabezal, se activa una alarma y parpadea en pantalla el extremo derecho del cabezal. Esto indica que no está puesto el seguro en el cabezal. Para corregirlo, tendrás que bajar el seguro del cabezal y silenciar la alarma. Oprime la tecla F y finalmente Start Stop. Alarma émbolo. Si parpadea la parte media de la ilustración de la jeringa, quiere decir que el émbolo no está introducido en su ranura correspondiente. Tendrás que retirar la jeringa y volverla a instalar hasta que tope. Presiona F y Start Stop. Alarma sujetador.
Si parpadea el cuerpo de la jeringa, indica que el sujetador de la jeringa no está en posición de cerrado. Simplemente gíralo a la posición correcta. Posteriormente, presiona F y enseguida Start Stop para reiniciar con la infusión. Alarma oclusión. La siguiente alarma se representa activando un pequeño rectángulo en la parte distal de la jeringa con una X que representa la línea, y lo que indica es que hay un posible problema de oclusión que deberá de ser atendido. Revisa cuidadosamente la línea para verificar que no esté acodada, y también deberás de verificar que los niveles de sensibilidad sean los correctos. Recuerda que el más sensible es el nivel 1. Y es indicado para pacientes neonatos, el 2 para pediátricos o geriátricos y el 3 para pacientes adultos. Alarma término de solución. La siguiente alarma prende un rectángulo negro dentro de la jeringa para indicarte que solo restan 3 minutos para que se termine la solución de la jeringa. Esto te dará tiempo suficiente de prepararte para terminar el proceso de infusión o para cargar una nueva jeringa si así fuera necesario. Alarma batería. Si estás utilizando el equipo con la batería únicamente, debido a una falla de corriente o porque el paciente está deambulando con la unidad, el sistema activará la alarma de batería descargada, haciendo parpadear el símbolo de batería 30 minutos antes de que esto realmente suceda, con el propósito de darte tiempo suficiente para que reconectes el equipo. Recuerda que para garantizar el funcionamiento adecuado del perfusor y no poner en riesgo la salud del paciente, solamente deberás de utilizar las jeringas originales que provee Pisa Farmacéutica Mexicana. Perfusor Compact. El perfusor Compact corresponde a la versión inicial del perfusor Compact S. Sus características físicas y de programación son muy similares. A continuación te explicaremos las principales diferencias entre ambas unidades. 1. Diferencias físicas. La pantalla de cristal líquido es idéntica en ambos equipos. En el teclado numérico encontrarás 3 diferencias importantes. La tecla del número 4 del perfusor Compact no viene acompañada de la función de programación por tiempo, por lo que deberás de hacer un cálculo manual, ya que la bomba no lo hará automáticamente como lo hace el perfusor Compact S. La segunda diferencia la notarás en la tecla del número 9 del perfusor Compact, ya que esta tiene la opción de enlazarse al computador central de enfermeras, si es que existe el sistema de enlace en el hospital. La tercera diferencia se encuentra en la tecla del 0, que no cuenta con la función de Data Lock o bloqueo de teclado. La instalación del equipo al pentapié y la instalación de las jeringas se realiza de la misma manera en ambas unidades. Para que te familiarices con las funciones de ambos equipos, te recomendamos ver el video completo desde su inicio, ya que en esta sección nos enfocaremos a resaltar las diferencias entre ambas unidades. Programación de velocidad de infusión y volumen objetivo. En cuanto a programación se refiere, otra diferencia es el rango de infusión del perfusor Compact, que te permite seleccionar una velocidad de infusión entre un rango de 0.1 ml por hora a 99.9 ml por hora. La programación por velocidad de infusión y por volumen se realiza de igual forma en los dos equipos. La siguiente diferencia reside en que el perfusor Compact no permite realizar programación basada en tiempo y volumen. La tienes que calcular manualmente para posteriormente alimentarla al sistema. La forma en cómo se realiza este cálculo y la programación correspondiente del equipo la explicaremos con el siguiente ejemplo. Supongamos que el médico te ha solicitado suministrar 50 mililitros en un tiempo de 8 horas. El primer paso que debes de realizar es dividir el volumen entre las horas, 50 entre 8, donde el resultado serán los mililitros por hora a infundir.
que en este caso son 6.2 mililitros por hora. Con el perfusor parado y en ceros, teclea 6.2 mililitros por hora y enseguida oprime la tecla F y el número 2 para definir el volumen objetivo, que en este caso son 50 mililitros. Confirma oprimiendo F y presiona Start Stop para iniciar el proceso de infusión. Funciones especiales. Para el perfusor Compact existe una sola forma de infundir el bolo y se realiza de la siguiente manera. Con la bomba funcionando, oprime la tecla F y al tiempo que la mantienes presionada, oprime también el número 1 o tecla de bolo. Deberás de mantener presionadas ambas teclas durante todo el tiempo que requieras infundir un bolo. El bolo se va a infundir a una velocidad fija de 800 mililitros por hora y va a emitir un bip por cada mililitro infundido. El resto de las funciones, excepto por las que se encuentran en las teclas 4, 9 y 0, son idénticas en ambas unidades, así como los motivos de alarma. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que si le dedicas el tiempo adecuado a tu preparación y capacitación en el manejo de las unidades, tendrás un desempeño más seguro y confiable en tu trabajo. PISA Farmacéutica Mexicana. Una vida al servicio de la vida.